Estoy escribiendo esto en un estado mental relativamente estable, porque en aproximadamente una hora no estaré más aquí. Todavía no he decidido cómo se sellará mi fe esta noche, pero ciertamente siento que las píldoras ya están haciendo algún tipo de efecto. No los haré esperar más, ya que este mensaje tiene que llegar a ustedes mientras todavía pueda. Esta historia que estoy a punto de contarles, me la he estado guardando para mí durante años, encerrada en mi mente. Intenté hablar con terapeutas y otros profesionales, y durante un breve periodo de tiempo, tuve esperanza. Pero las pesadillas regresaron hace aproximadamente un año, y hasta el día de hoy no puedo escapar de ellas. Bueno, al menos por ahora. Todo comenzó cuando trabajaba como periodista a tiempo parcial y visité la ciudad capital de Sofía para investigar cierto rumor sobre una máscara dorada. La misteriosa máscara fue encontrada en la ciudad de Dobrich y finalmente fue colocada para ser exhibida en el Museo Nacional de Sofía. Sin embargo, después de aproximadamente un año, fue robada. La policía no tenía ninguna pista segura, pero había rumores sobre la participación del anterior archivero del museo, ya que había desaparecido misteriosamente un par de días después del incidente. Tras mi investigación personal, me las arreglé para encontrar algunas cosas extrañas con respecto a la máscara dorada. Al parecer, fue descubierta en una antigua tumba ubicada a las afueras de la ciudad de Dobrich, por un profesor llamado Ivailov Ivanov. Los antecedentes del profesor eran bastante profundos, ya que el hombre era considerado un faro de conocimiento entre sus compañeros. Había escrito varios libros, trabajado en varios lugares arqueológicos e incluso escribió artículos de investigación que fueron publicados desde su época de estudiante. Por lo que pude deducir, era un hombre muy inteligente, pero después de la excavación en Dobrich, adoptó características muy extrañas. Lo mismo se dijo del archivero del museo, porque era un conocido amigo del profesor. Aparentemente, el archivero de nombre Alexander Dimitrov había escrito una carta que iba a ser enviada al museo con respecto a que la extraña máscara no debía ser exhibida, y dijo que era un artefacto en el que no se podía confiar nuestro intelecto humano, que era profundamente horrendo lo que podía hacerle a la mente de una persona. Simplemente debían alejarla o destruirla en el mejor de los casos. Por supuesto, el museo ya se había cansado de las blasfemias relacionadas con tal artefacto de la historia, y la exposición se desarrolló según lo planeado. Aparentemente, ambos individuos habían sufrido tremendos problemas de salud mental después de entrar en contacto con la máscara. Desafortunadamente, no tuve acceso a sus escritos individuales y otras notas relacionadas, ya que todo estaba estrictamente censurado por el temor a que la reputación del museo se viera afectada. Lo que sí logré descubrir fue que ambos hombres estaban tachados como locos, ya que hablaban de alucinaciones extrañas y bastante imaginativas. Para empezar, el profesor habló de civilizaciones antiguas que precedieron a la humanidad tal como la conocemos. Alexander, por otro lado, pronunció discursos y escribió en foros sobre la antigua civilización de Yid y sus imponentes y gigantescos edificios de oro y bronce. Por supuesto, no salió nada en concreto de todo el calvario, y luego tuvimos el caso de la desaparición de la máscara dorada. Alexander fue el primer sospechoso.
ya que era el único que estaba en contra de la exhibición y constantemente acosaba a la gente en línea para que se cansara de la máscara. Además, incluso hubo un relato cuando un día en el trabajo se cansó y fue a la sala de exhibición y trató de romper la maldita cosa, pero terminó siendo derribado por los guardias. Poco después de que el hombre fuera despedido, el propósito de destruir la máscara o evitar que alguien la viera fue una prioridad. Durante el tiempo en que robaron la máscara y la desaparición de Alexander, estaba en la Universidad de Sofía haciendo mi trabajo de investigación personal sobre los factores principales de la falta de vivienda en la ciudad. Fue a través de esta investigación que me hice amigo de un extraño, de un vagabundo, el cual luego me proporcionó la información necesaria que luego sería importante para el artículo de noticias en el que también estaba trabajando. Lo conocí cerca de la antigua estación de tren en Sérdica. Hablamos principalmente sobre mi trabajo de investigación y es a través de su conversación que mencionó algo extraño. Las cosas se han vuelto más extrañas en estos días. Incluso me atrevo a decir que bastante peligrosas. Y más desde que ese extraño grupo comenzó a reunirse aquí en los viejos túneles. Primero llegó ese hombre del museo. Y poco después los gitanos y otras personas comenzaron a reunirse en los viejos túneles. Una noche estaba simplemente bebiendo aquí y ocupándome de mis propios asuntos. Y poco después hubo un grito desgarrador. Resonó a través de los túneles, haciéndome saltar. Por un momento, juro que vi un breve destello de luz. Y de un momento a otro, sucumbió. Al igual que los gritos que no puedo describir como humanos o animales. Estos gritos se convirtieron luego en tonos de discusión, antes de que luego todo terminara en un silencio abrupto. Puede que no se me considere la fuente de información más confiable, debido a que muchas veces incluso yo cuestiono cosas que veo. Pero ese día estaba seguro de mi sentido común, y por eso ya casi no duermo aquí en la noche. Cuando insistí en el asunto, el hombre se puso a la defensiva, como si no quisiera volver a hablar de ello. Hacía una cruz con los dedos y decía una oración rápida antes de continuar con su bebida. Después de la entrevista, comencé nuevamente a investigar los artículos sobre la desaparición de la máscara y los incidentes anteriores que se habían desarrollado. Pude sentir que quizás había algo en ese cuento de un borracho que quizás valiera la pena investigar. Y es eso lo que precisamente hice. La noche era un poco más fría ese día. El hedor de la basura cercana y otras visiones desagradables estaban en el aire. El tiempo iba demasiado lento, ya que con cada momento que pasaba, las únicas personas que veía acechando por los viejos túneles eran las mismas personas sin hogar que vi esa mañana. Pero alrededor de la medianoche, estos mismos comenzaron a dispersarse y huir del lugar tan pronto como llegó otro grupo de personas, los cuales comenzaron a caminar hacia lo más profundo. Eran unas 10 personas aproximadamente, todas vestidas con ropa oscura, lo que las hacía más siniestras mientras caminaban. La noche sin luna y la falta de iluminación adecuada hicieron que sus rostros y siluetas fueran aún más oscuras, ya que estaban envueltas en una oscuridad casi absoluta. Parecían prestar poca o ninguna atención a las personas sin hogar, mientras bajaban las escaleras hacia los viejos túneles que se veían envueltos lentamente en una oscuridad abismal. Después de que el grupo desapareció ante mí,
comencé a arrastrarme por la entrada de los túneles principales. Con movimientos lentos, comencé a descender las viejas escaleras, siguiendo los sonidos del grupo frente a mí. El aire era más seco y se sentía pesado en mis pulmones cuanto más descendía. Los hedores pútridos de animales podridos y lo que seguramente eran heces humanas estaban presentes a menudo. Después de minutos de seguir caminando, vi que el grupo estaba parado frente a una serie de entradas. Es aquí donde creo que termina la antigua estación de tren, ya que las paredes de ladrillo eran menos comunes. Las entradas del túnel estaban formadas por un tipo de piedra más antigua, como las que se encuentran en las catacumbas bajo París, con su superficie blanca y tosca. El grupo se quedó de pie por un minuto antes de dirigirse de nuevo hacia la entrada del medio. Sus linternas se fueron desvaneciendo después de un par de minutos, quedándome así una vez más en la oscuridad total. Con movimientos vacilantes, me acerqué al área donde estaban las 3 entradas. Luego encendí mi celular para activar la linterna. Eché un vistazo rápido detrás de mí porque podría haber jurado que escuché un leve susurro. El aire se sentía aún más pesado y frío, como si uno entrara en una vieja tumba. El olor a basura podrida y heces humanas ya no estaba presente en esta área, pero en cambio había un olor distintivo de algo pútrido, como huevos podridos. Y en medio de ese olor se podía distinguir otro como de polvo o cosas viejas. Con aún más vacilación, comencé a descender por las losas de piedra de la entrada central con la esperanza de finalmente llegar al final de todo esto. Hubo giros bruscos mientras descendía y cuanto más me acercaba al fondo, más podía escuchar los susurros, que de manera débil comenzó a tornarse como algo más profundo y bastante claro. Los murmullos del grupo eran ahora una sinfonía de coro y cánticos breves. Me paré detrás de la pared de la entrada donde podía mirar con facilidad y desde allí es donde realmente comenzó mi pesadilla. La escena que tenía ante mí era algo que nunca en mis sueños más salvajes hubiera esperado ver en mi propio país o en mi vida. Detrás de la entrada había un gran túnel que claramente había sido hecho recientemente. Lo pude notar por el montón de tierra y escombros que había a su alrededor. Frente a él, los miembros del grupo, todos vestidos con túnicas blancas y adornados con cintas doradas, miraron la entrada oscura. En el medio se encendió una placa dorada con fuego, iluminando la sala y los miembros alrededor. Se podía ver tanto a hombres como a mujeres, desde los 25 hasta los 60 años. Todos eran de diferente origen, pero tenían una cosa en común. Sus rostros estaban llenos de cicatrices de quemaduras y algunas heridas parecían bastante frescas. Sus cánticos eran algo indescriptible. No entendía ni una palabra. No parecía ni latino, ni griego, ni búlgaro. Era como si fuera una mezcla de todo. Sabía que si quería que alguien creyera esto, al menos debía tener alguna prueba. Así que con eso en mente, saqué mi teléfono para grabar la sesión. Después de unos minutos de débiles cánticos, el grupo se detuvo abruptamente y con él vino el inquietante silencio que siempre estaba presente en esos túneles oscuros y olvidados. Pero pronto ese silencio se rompió,
por los golpes y pasos pesados que sonaban desde lo más profundo. El aire se volvió aún más pesado y mi respiración se agitó, ya que mi corazón latía más rápido con emoción y terror. En la oscuridad del túnel, un zumbido se acercaba y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, los miembros comenzaron a golpearse rítmicamente en el pecho y a cantar simultáneamente. El zumbido se hizo más fuerte e indescriptible, y luego vino un viento aullante que hizo que las llamas parpadearan casi hacia la extinción. Los miembros se volvieron más salvajes y aterradores a medida que sus sombras se hicieron más altas y más malévolas. Comenzaron a rascarse la ropa y, como maníacos, comenzaron a gritar sin ninguna razón, a reír como si estuvieran fascinados por algún tipo de droga. Vi una silueta oscura aparecer en la entrada del túnel al que se enfrentaba el grupo, y lo que vi después fue el verdadero horror de mi experiencia. Cuando el hombre entró en la habitación, los miembros cesaron como si fueran niños que se habían portado mal, esperando que su padre los regañara. Comenzaron a arrodillarse frente a él y continuaron repitiendo ese cántico blasfemo. El hombre llevaba un vestido similar al estilo románico antiguo, con una toga blanca y una caja de seda dorada con dibujos rojos. Estaba adornado desde los dedos de los pies hasta el cuello con todo tipo de joyas de oro, pero la que más destacaba era la máscara de oro del museo. El hombre se paró con orgullo entre sus miembros y comenzaron a repetir el mismo cántico, pero de alguna manera él estaba implementando nuevas palabras que no puedo describir. Luego se giró hacia el túnel por el que venía y se quitó la máscara colocándola cuidadosamente sobre una losa que probablemente estaba tallada en la piedra sobre la entrada. Cuando se dio la vuelta, no me tomó mucho tiempo para reconocerlo. A pesar de las quemaduras y otras cicatrices, pude distinguir ese rostro entre los demás, porque no era otro que el mismísimo Alexander, el archivero del museo que desapareció. Alexander echó un vistazo a la habitación y habló con voz fuerte y segura. Hermanos y hermanas de Jid, habían tomado el sorbo del conocimiento y ahora saben lo que deben hacer. El anciano morirá pronto, pero tal como querían los dorados, debemos trascender para poder vivir una vez más. Y ahora veámonos aquí. Hemos cavado lo suficiente y hemos encontrado el viejo montículo donde nos espera el portal al próximo reino. Pronto, hermanos y hermanas, seremos la nueva civilización de los dorados y llevaremos el nombre de Jid una vez más. ¡Salve Slunz! ¡Salve Jid! Con eso, Alexander eligió a un miembro para que lo siguiera hacia el túnel, y lo que siguió a continuación es lo que me persigue hasta el día de hoy. De un momento a otro, un grito resonó en el hombre, seguido de algo grotesco y más allá de cualquier forma de comprensión humana. Un grito tan salvaje que no se puede atribuir a ningún animal o humano. Con él luego vino una luz brillante que iluminó los rincones más oscuros. Esto me cegó de inmediato. Por ese breve momento de ceguera, vi todo y nada al mismo tiempo. Se creó un vórtice en espiral de colores inimaginables e indescriptibles, y poco después, ante mí, se extendió un páramo blanco y estéril donde mi cuerpo empezó a ser absorbido lentamente. Pero ante mí estaba el verdadero horror de todo.
Una esfera inconmensurable y colosal con un ojo mucho más grande que el mismísimo sol me miraba. Alrededor de su piel dorada se reflejaban los rayos brillantes y unos anillos de llamas que la rodeaban. Un titán de forma y tamaño desconocidos. Sus palabras eran como vientos que creaban una cacofonía de susurros estridentes y zumbidos. La criatura primordial estaba mirándome a mí, como un hombre observa a una hormiga, desamparado y dejado solo en manos de la fe. Pero pronto terminó tan rápido como había comenzado, porque cuando volví a mirar hacia la habitación donde estaban los miembros, los vi como encantados, como si esa cosa los hubiese hipnotizado. La llama ya no se veía y la habitación pronto se convirtió en una oscuridad total. Gran parte de mi memoria después de eso es bastante confusa, ya que recuerdo escenas vívidas de mí corriendo y escuchando algunos gritos. Sabía que probablemente me habían visto o escuchado cuando salí corriendo de la escena, pero no lo recuerdo muy bien porque lo que vi fue más que suficiente. Por desgracia, todo esto llega a mi fin, porque ninguna terapia ni ningún médico pudieron ayudarme con el caso. Envié mi video a la policía con la esperanza de encontrar a Alexander, pero las cosas se intensificaron bastante rápido. Durante meses estuve oculto. Ni siquiera publiqué el artículo sobre la máscara, ya que no quería llamar ni la atención de Alexander, ni la de sus seguidores. Pero alguien aparentemente dentro de la estación de policía logró filtrar el horrible video y rápidamente todo tipo de artículos de noticias sobre cultos y adoradores de Satanás comenzaron a circular por internet. Sin embargo, la tragedia completa aún está por llegar, ya que el hombre que filtró el video fue encontrado muerto en su apartamento, con la cara y los ojos quemados. Este desgraciado debió haber hablado, porque días después de ese hecho, recibí una carta en la que me informaban que sería el próximo sacrificio por Slunz. No deseo morir en manos de un culto que teme a Dios, ni en manos de la locura, pero, por desgracia, ambos parecen ser el caso de mi muerte. Esa locura es lo que me ha llevado a tomar esta decisión y es el deseo de escapar de las horribles formas en la que ese culto podría querer acabar conmigo. Y no les daré tal satisfacción, ni a ellos, ni a lo que adoran. Aunque ya estoy empezando a sentir los efectos de las píldoras. Me empieza a costar ver y mi escritura está realmente torcida. Tomen en cuenta esto y tengan cuidado, porque hay cosas que acechan en las sombras que no son para todos. Hay una razón por la que este conocimiento se coloca a menudo en las partes más profundas o en las más altas del mundo, por lo que nunca se debe tocar ni perturbar. Pero esta es la naturaleza y la maldición de los hombres, porque si desean tomar la fruta prohibida, treparán al más alto de los árboles. Recuerden que les habla